Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este 16 de julio 2020. Gente común que dejó huella es nuestra serie, estamos en el devocional número 34. Bartimeo es nuestro personaje, el invidente que supo ver con el corazón. ¿Se acuerdan que les dije? Se trata de, podemos decirle, un curso breve de auténtica superación personal, no de la superación personal de la que se habla en el mundo. Mírate a ti mismo, confía en ti mismo, concéntrate, decláralo. Piensa positivamente. No, esa superación personal está fundada en la arena, está fundada en arenas movedizas. No, estamos hablando de la superación que Dios hace en nosotros. De hecho, cuando hablamos de gente común que dejó huella, en realidad la huella que dejaron es la huella de la gracia de Dios en sus propias vidas. El pasaje se encuentra, o en la narración de la sanidad de este hombre Bartimeo, se encuentra en Marcos, en Mateo, en Lucas, pero usaremos Marcos para entenderlo nosotros desde el punto de vista de este evangelista. ¿De acuerdo? Muy bien. Desde siempre se nos ha enseñado que tenemos 5 sentidos: vista, oído, gusto, olfato y tacto. Sin embargo, actualmente se dice que tenemos muchos más sentidos que esos 5. Sí, es decir, que no solo tenemos 5 sentidos, tenemos más sentidos. Y alguien piensa que vamos a ir descubriendo con el adelanto de la ciencia y del estudio del ser humano, vamos a ir descubriendo más sentidos. Déjenme decirles, por ejemplo, algunos de estos sentidos que los científicos dicen que tenemos, se les llama los subsentidos del ser humano para distinguirlos de estos 5 sentidos de los que siempre se nos ha hablado. El sentido del equilibrio, se localiza en el oído interno. Este sentido responde a la gravedad, la aceleración y la rotación. Por eso nos mareamos cuando nos subimos a los juegos mecánicos que nos angolotean, por el sentido del equilibrio. La sinestesia o kinestesia permite percibir la tensión muscular, así como el movimiento y la posición de los miembros del cuerpo, lo que hace posible tocarse la punta de la nariz con los ojos cerrados o saber qué parte del cuerpo debemos rascar cuando tenemos comezón. Si no fuera por ese sentido, no sabríamos dónde rascarnos. Presión. Poseemos al menos 2 receptores sensibles a la presión que se ejerce sobre la piel, uno para la presión leve o superficial y otro para la presión profunda. La termorrecepción, sentido por el cual un organismo percibe las temperaturas. La propiocepción, la conciencia de dónde están situadas las partes de nuestro cuerpo. La sinestesia, la capacidad de asociar estímulos que corresponden a un sentido con otro, por ejemplo, percibir un color al escuchar una pieza musical o sentir el gusto de una textura, es decir, la mezcla de sentidos. Percepción permite percibir lo que está en nuestro alrededor, así como determinados estados internos del organismo. Los interceptores, la capacidad de sentir estímulos que provienen de los órganos internos del cuerpo humano y nos dan información, por ejemplo, cuando sentimos dolor en el estómago o cualquier otra parte del cuerpo. Termoalgesia permite sentir la temperatura corporal interna por el cuerpo cuando tenemos fiebre, por ejemplo. Variestesia permite sentir el peso y la presión que ejercen ciertos objetos sobre nuestro cuerpo, como la ropa, el reloj. Nocicepción, representación del estado de nuestros órganos en la que cada uno de ellos se siente por sí mismo y permite percibir el dolor a partir de la piel, las articulaciones y los órganos. La interocepción permite sentir, por ejemplo, el ritmo cardíaco, es decir, los latidos del corazón, o la sed, el hambre, la excitación sexual o las náuseas. La senestesia, sensación general de la existencia del propio cuerpo, conformado por un conjunto de sensaciones relacionadas con la propicepción. Por ejemplo, la senestesia se manifiesta también, por ejemplo, cuando a alguna persona le amputan un miembro, una pierna, una mano. Él sigue sintiéndolo durante algún tiempo por este sentido. Mecanorrecepción, capacidad motora de respuesta relacionada con los reflejos de nuestro cuerpo. Y la ecolocalización. Si no solo los vampiros, no solo los murciélagos tienen eso, también nosotros. Funciona si una persona emite un sonido al chasquear la lengua, por ejemplo, y escucha cómo rebota en el entorno inmediato. Incluso las personas que conservan la vista aprenden a ver en la oscuridad utilizando esta ecolocalización. Muy bien, y si alguno de los sentidos que describí aquí no los entendimos, yo tampoco, no se preocupe, pero lo que quiero decir aquí, lo que nos ayuda a entender esta información científica que nos dan algunos, lo que nos ayuda a entender aquí es que fuimos creados por el Señor con muchas habilidades y en ocasiones no lo sabemos. Somos más complejos que lo que vemos usted y yo en el espejo. Y esta es la razón por la que regularmente las personas que carecen de un sentido físico desarrollan otros sentidos que la mayoría ni utilizamos y desconocemos.
Bartimeo, gracias a la gracia de Dios, no se dio por vencido e hizo que todos sus sentidos fueran utilizados para para responder a la gracia de Dios que lo llamaba. Porque él experimentó el llamado de la gracia de Dios. Jesús pasó por donde él estaba y él experimentó el llamado de la gracia de Dios. Eso dice la Escritura que hace el Espíritu Santo en nuestra vida, nos convence de juicio, de justicia, nos convence de pecado y nos llama a aceptar a Cristo, a buscar a Cristo. Pues al parecer Bartimeo fue más sensible que todas las personas que estaban ahí alrededor de él, y conste que él era invidente. Los demás sí veían, pudieron ver al Señor. Sin embargo, Bartimeo, no usando el sentido de la vista porque no lo tenía, usando otros sentidos, percibió el llamado de Dios para su vida y respondió. Es la gracia de Dios en su vida la que deja una huella en él y en nosotros. El milagro se describe, como ya dije, en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, pero leeremos la versión de Marcos otra vez. Dice así: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha hecho salvo, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Pongamos en práctica algunas de las enseñanzas que Bartimeo nos presenta por la gracia de Dios en su vida. La enseñanza de ayer fue esta: no nos limitemos. Lo dijimos en segunda persona: no te limites. Pero digámoslo ahora en primera persona del plural: no nos limitemos. He aquí la enseñanza de hoy: usemos las capacidades que Dios nos dio, o usa las capacidades que Dios te dio. Bartimeo podía no tener buenos ojos, de hecho no veía, era ciego, pero escuchaba muy bien y tenía unos pulmones con los que pudo gritar y gritar hasta ser escuchado. Una limitación no tiene por qué limitarnos en otras áreas de la vida. Esto es algo muy común que pasa en algunas personas. Nos dice el doctor que tenemos una enfermedad o estamos perdiendo un sentido físico y pensamos que perdimos la vida. Hay gente que piensa que pierde la vida cuando le dicen que es diabético, o cuando le dicen que tiene cáncer, o cuando le dicen que tiene una enfermedad incurable, y deja de vivir. Bueno, nos dijeron que tenemos una enfermedad, no todas. No todas las de la vida, no todas las de la tierra, una solamente. Hay muchas enfermedades, miles, y tengo una. O sea, una entre miles. La verdad es que es bastante poco. Yo sé, no quiero aquí faltar el respeto diciendo que ciertas enfermedades no son graves o que no son importantes. No, por supuesto que todas lo son. Pero si sigo vivo, debo seguir adelante con los otros sentidos, con las otras capacidades, con las otras cosas que sí puedo hacer, con las otras cosas que sí tengo y viviendo, porque no tengo todas las enfermedades. Yo tengo algunas enfermedades, soy diabético, soy celíaco, la mayoría sabe eso, pero los que no saben ni qué es esa palabra, soy intolerante al gluten, no puedo comer gluten, y si como por accidente es grave para mí. Si como bastante gluten o si como seguido, puedo llegar al hospital. Y soy hipertenso y soy artrítico, principios de eso, herencia de mis padres, la diabetes de mi madre, la artritis de mi padre. Así yo siempre digo que hubiera querido yo preferiblemente no sé, una casa o algo, un auto clásico, pero me dejaron esta herencia, que es las enfermedades. Pero no tengo todas las enfermedades, pero estoy vivo. Y en mi caso sí puedo ver y oír. No puedo ver tan bien. De hecho, traigo problemas con mis ojos ahora mismo y con mis lentes que ya no me funcionan, por eso ya no los traigo puestos, porque está igual con o sin, veo más o menos nada. Digo, no nada, pero no veo bien, por eso prefiero quitármelos. Pero, pero no me puedo desahuciar a mí mismo porque tengo una enfermedad entre mil, o tengo 5 entre mil, si usted quiere. Por eso aquí la idea es, además de no limitarnos, usemos las capacidades que sí tenemos, porque ciertamente hay unas que no tenemos, pero hay otras muchas que sí tenemos. Usemos las capacidades que Dios nos dio. Cuando Moisés se excusaba ante el Señor, que lo llamaba a liberar al pueblo judío, el Señor le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Lo mencionamos ayer, ¿se acuerdan? ¿Qué tienes en tu mano? Esta pregunta es pertinente para nosotros en todo momento de nuestra vida. El Señor nos va a decir: ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué te di?
Ante cualquier situación no debemos poner atención a lo que nos falta, sino a lo que tenemos en la mano para hacer. No nos pongamos a pensar en lo que nos falta, pongámonos a pensar en lo que sí tenemos y explotémoslo. David era un adolescente dedicado a cuidar ovejas. Saúl le quiso prestar su armadura. ¿Se acuerdan? Cuando David decidió enfrentar a Goliat. Fue y le dijo al rey, rey, no te preocupes, yo lo enfrento. Y él le dijo, pero él es desde niño, desde adolescente, él es guerrero y tú eres un adolescente ahora. ¿Cómo lo vas a enfrentar? Pues sí, dijo David, yo le entro. Y Saúl le prestó su armadura. Saúl era alto y él era un adolescente. David, por supuesto que la armadura no le quedó, por supuesto, como si un adolescente bueno, David debió tener unos 15, 17 años, como si un muchacho de 15, 17 años se quiere poner el equipo de un jugador de fútbol americano, de un centro del equipo de fútbol americano de una universidad o de un equipo profesional. Pues no le queda, le va a estorbar, le estorbaba la armadura de Saúl y dijo, no la puedo usar. Y fue con sus herramientas. ¿Qué tenía de herramientas? Un zurrón, se dice así, ¿verdad? Una alforja de pastor, una vara, un cayado y una honda. Ese fue el asunto. Qué buena onda, ahora sí que qué buena onda. De hecho, Goliat se burla y dice, ¿vienes a mí como si fuera yo perro con palos? ¿Qué te pasa? Pues David le dijo, pues ahí te voy. Usó lo que tenía. Esa es la mayordomía integral de la vida, usar lo que Dios nos dio y no estar sufriendo por lo que no nos dio o por lo que nos quitó la vida o por lo que no tenemos. Insisto, Saúl quiso prestarle a David su armadura, David probó y no podía ni caminar, así que usó lo que tenía consigo. Un bordón, su honda y su morral. Y digo su morral porque sí, juntó 5 piedras. Solo usó una, pero juntó 5 piedras. Siempre digo que juntó 5 piedras porque Goliat tenía 4 hermanos. Dijo, se vienen los hermanos y también me los echo. El mismo Goliat se sorprendió de su atuendo poco convencional para la batalla. Usa lo que Dios te ha dado y te dará más. Eso dice la Escritura, que al que tiene le será dado y al que no tiene, aún lo que él tiene le será quitado. Y lo dice el Señor en el contexto de los obreros a los que el Señor les dio a unos 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. El que tenía 5 lo multiplicó por 10. Hasta 10. El otro lo multiplicó hasta 4. Y el otro dijo, lo enterré porque como sé que eres un señor que donde no sembraste recoges, entonces yo dije, no, pues mejor lo guardo. Y lo guardó, no lo usó. Tal vez se quedó pensando, ¿por qué a él le dieron 5? Y a este le dieron 2 y a mí no me dieron 1, que descuidado, no, a mí no me quieren. Tal vez se quedó pensando en eso, yo no sé. Pero el caso es que no usó lo que le dieron. Siempre digo y me gusta decirlo que Bartimeo era ciego, pero cuando le dijeron, cállate, no molestes al maestro, estás gritando mucho, él se hizo el sordo. O sea, era ciego, pero se hizo el sordo. Ciego sí era, pero sordo solamente se hizo pasar para no escuchar. Además, oía muy bien, percibía el ambiente, la gente. Debió tener algunos de esos sentidos que dijimos aquí, los subsentidos. Debió tener algunos de esos sentidos porque no teniendo vista se conducía ahí entre la gente y percibía cosas que los demás no percibían. De hecho, percibió en Jesús algo que los demás no percibieron. Sí, hay más sentidos que los 5. ¿Y quién le dio sus sentidos a Bartimeo? Dios, por supuesto. Dios dio los sentidos físicos a todo ser humano, inconverso, ateo, cristiano, a quien sea. Porque Él nos creó a todos que en esta complejidad de la vida usemos lo que Dios nos ha dado. Sigamos la huella de la gracia de Dios en Bartimeo. No nos desahucemos a nosotros mismos llorando por lo que no tenemos. Incluso, ¿sabe una cosa muy interesante? Hay personas que cuando descubren sus debilidades quieren mejorarlas, quieren superarlas y quieren, no sé, alguien que no tiene sentido de la música y quiere aprender a tocar el piano. Pues lo único que va a lograr va a ser un mediocre en esa área porque no es su talento. No, el ser humano debe desarrollar los talentos que tiene, los que sí tiene. Y los que no tiene, pues ahí soportar eso, pero debe explotar y perfeccionar los que sí tiene, en lugar de estar sufriendo por los que no tenemos. Ojo con eso. Bartimeo usó todo lo que Dios le había dado para responder al llamado de la gracia. Hagamos lo mismo. Espero que sea útil para usted y me encantaría encontrarlo el día de mañana. Hasta pronto.